Nuevamente agradeciendo su presencia aquí en esta Feria del Hongo tan increíble y tan importante para todos nosotros, y de mil maneras que ya vamos a ver a continuación. Pues mi compañera Marcela y yo les presentaremos sobre los hongos. Como bien dijo Fernando, nosotros somos biólogos de la Universidad de Guadalajara y para nosotros es muy importante este reino porque tiene tantas importancias que incluso nosotros desconocemos, y que pueden ser muy, muy, muy provechosas, sobre todo en estos tiempos de cambios climáticos. Y para empezar la charla, primero necesitamos saber lo básico de qué es un hongo, ¿no? Bueno, lo que define a un hongo es un ser vivo con un núcleo verdadero en sus células. Las células es el componente principal y primario de un ser vivo, ¿no? Que tenga células. Tienen un núcleo verdadero en su célula, más aparte otras características como que en la pared de sus células se encuentra una sustancia llamada quitina. La quitina se encuentra en otros lugares como en los exoesqueletos, se le dice, o como cobertura pues de varios insectos. Eso lo define como un reino aparte. Más aparte, los hongos no producen clorofila como si las plantas. Antes se consideraban plantas, pero ya con varios estudios que se hicieron, Whittaker, de hecho, es el que propuso este quinto reino. También, además de no producir clorofila, se alimentan como nosotros, de manera heterótrofa, es decir, consumen un alimento que no producen ellos mismos. Pero, a diferencia de nosotros, ellos lo es por absorción. Entonces, esa es una característica también que los define como nuevo reino. Y las células de los hongos se llaman hifas. El conjunto de estas células se llama micelio. No todos los hongos forman micelio porque hay organismos con una sola célula, como es nuestras famosas levaduras. Pero los que están aquí, todos estos, es porque son pluricelulares, es decir, muchas células, y forman un micelio. Nosotros lo que estamos viendo aquí es solamente la estructura donde se encuentran las partes reproductivas del hongo, que se les dice esporoma. El esporoma es donde están las esporas, que posteriormente vamos a ver más a detalle, pero básicamente son clasificados los hongos gracias a una materia que se llama taxonomía. Es una ciencia que estudia el sistema de la clasificación de todos los seres vivos y va de características generales hasta las más particulares, y es lo que se le conoce como especie. Cada uno de estos nombres es una especie diferente. Y ahora vamos a comenzar con las partes de un hongo, y quiero aclarar que este hongo de aquí es solo un tipo de formas que tienen los hongos, porque es ultra variada, como pueden ver aquí. Sí. Hay desde muy grandes hasta muy pequeños, en diferentes colores, sabores, de todo tipo. Entonces, los que más nos vamos a encontrar generalmente son dos: basidiomycetos y ascomycetos. Los basidiomycetos se caracterizan porque las estructuras de reproducción se llaman basidios. Hagan de cuenta que es como un puño, así de la mano, una masa, y tienen 4 esporas cada uno. Mientras que los ascomycetos tienen 8 esporas en una bolsita que se llama asca. Allí atrás hay un dibujito interactivo para que puedan ver mejor estas estructuras que les digo. Y para empezar con estas características que nosotros nos fijamos, es un basidiomyceto, en primer lugar. Es la Amanita laure. Se llama Amanita laure, pero pertenece a un grupo de hongos que se llama Amanita cesárea.
La manita cesárea, gracias a ella es que se hizo esta feria del hongo. Es una especie comestible muy deliciosa y como pueden ver, primero tenemos las partes que es el sombrero o pilio, también se le dice. Esto se le llama sombrero y puede tener diferentes características, como es aquí el color anaranjado amarillento en el centro, y al borde ustedes pueden observar unas estrías. También hay hongos que pueden tener escamas, como la manita muscaria, o pueden tener la superficie lisa, también con protuberancias, como allá una macrolepiota, que tiene como un chipote, se le puede decir. Y para seguir, por la parte de abajo del sombrero se encuentran el himenóforo y el himenio. Y el himenóforo es en donde están las estructuras de reproducción, o sea, las esporas, ¿no? Y en los basidiomycetos, como en este caso, crecen a favor de la gravedad. Entonces, cuando nosotros golpeteamos aquí arriba, soltamos las esporas y así es como se empiezan a distribuir en el medio. Las láminas pueden ser de diferentes colores y aquí en esta manita es de color amarillo crema, así, muy, muy, muy ligero. Esa es su característica. También tienen un anillo en organismos más desarrollados, como por ejemplo este ejemplar de aquí tiene un anillo que tiene forma de falda, ¿no? Como pueden ver, algunos no se la pueden ver porque se les cae debido a las condiciones ambientales, que tienen que tener cuidado. El pie de este hongo es carnoso, color blanco, ligeramente crema, más bien. Si ustedes lo abren, es como carne de pollo, básicamente. Y como pueden ver, estas son... y tenemos aquí abajo, en esta manita no se ve, pero... sí. Esta de aquí tiene abajo una forma como de un huevo, ¿no? Eso se le llama volva. El micelio, el hongo verdadero, es el que se extiende por debajo de la tierra y forma el famoso, la red Wi-Fi de la naturaleza, ¿no? Y entonces, cuando salen los hongos de la tierra, se forma esta estructura que se llama volva, aquí. Varios hongos las pierden después de madurar, pero en especies como amanita permanece la volva y es muy diferente según la especie que sea. Entonces en este caso es una volva bien formada, bastante grande y tiene precisamente forma de huevo. Hay que fijarnos en características no solo macroscópicas, es decir, que a simple vista se ven, sino que también hay que fijarse con el microscopio, porque pueden tener características que son esenciales para su descripción y que si tú lo pasas por alto, puedes intoxicarte, como posteriormente hablará mi compañera. Y esa es la introducción a los hongos. El mundo de los hongos. Y bueno, mi nombre es Marcela, también soy bióloga y les voy a hablar un poco sobre para qué sirven los hongos, por qué son importantes y además buenas prácticas de colecta, además de algunos riesgos de consumo si en caso de llegar a tener intoxicaciones. Bueno, primero que nada, ¿por qué son importantes los hongos? En el ecosistema son demasiado importantes y básicamente se los puedo decir así. Si no existieran los hongos, este bosque completamente no existiría, nada. ¿Por qué? Bueno, no existirían árboles, tal vez algunas herbáceas sí, pero árboles necesitan unas asociaciones simbióticas que se llaman micorrizas. Las micorrizas es una asociación entre un hongo y un árbol o una planta.
Por ejemplo, estos árboles, pinos, encinos, etcétera, se asocian mucho con este tipo de hongos. Si no tenemos este tipo de árboles, no se puede dar la asociación que nos va a dar estos organismos. Otra de las razones muy importantes por las que debemos cuidar los hongos es porque son reintegradores de materia al suelo. Gracias a ello, los árboles que se van muriendo, las hojas que caen, todos los organismos que mueren, deben ser desintegrados y los minerales y nutrientes reincorporados al suelo para que pueda continuar un ciclo biológico en el que puedan salir nuevas plantas, nuevos animales se puedan alimentar de ellas. Es la cadena trófica completa, son fundamentales. Otra de las razones por las que son importantes, ya no tanto en el ecosistema, es porque a nivel económico, medicinal, gastronómico, nosotros los utilizamos muchísimo. Tenemos organismos medicinales como Erinaceus, que muchas personas incluso hacen microdosis de estos porque hay evidencia de que sirven como anticancerígenos, como neuroprotectores, ayudan a la fermentación, etc. Tenemos algunos hongos que son psicodélicos, que aparte de sus propiedades psicodélicas, se ha demostrado que en un tratamiento bien estipulado combaten enfermedades neurodegenerativas de una forma increíble, combaten contra la neurodegeneración, ayudan a la plasticidad neuronal, combaten y ayudan a tratar adicciones, Alzheimer, todas las enfermedades neurodegenerativas que se les ocurran. El proceso es muy interesante. Los hongos psilocíbeos, la molécula se llama psilocibina y psilocina. Estas moléculas se unen a receptores serotoninérgicos, la hormona de la felicidad. Cuando se unen a estos receptores, comienzan a hacer muchos cambios en el sistema nervioso central y comienzan a hacer que las dendritas, las neuronas, hagan de cuenta que empiezan a ramificarse un poquito más, un poquito más, un poquito más. Estas ramificaciones, con la estimulación adecuada, puede llegar a propiciar que haya nuevas conexiones, y nuevas conexiones neuronales significan nuevos aprendizajes, significa aprender a soltar traumas, aprender nuevas cosas, muchísimas cosas, y además tratar, entre más ramificaciones neuronales tengas, es más difícil que hayan enfermedades neurodegenerativas, por lógica, ¿no? Porque las enfermedades neurodegenerativas son básicamente que se degeneran estas conexiones neuronales y ya no hay sinapsis, ya no hay comunicación entre las neuronas. También por eso son importantes. Otra cosa muy importante es que sin los hongos, por ejemplo, las levaduras, no tendríamos pan, no tendríamos cerveza, no tendríamos kombucha, kefir, etc. Pues bueno, son sumamente importantes tanto para el ecosistema como para económico, gastronómico. Ya ven, comemos aquí arriba muchísimos hongos deliciosos y los que faltan por probar, que la verdad son muy muy ricos, medicinales, y también tenemos tóxicos. Antes de hablarles sobre los tóxicos, les voy a hablar un poquito sobre buenas prácticas de colecta. Para colectar un hongo es importante, primero que nada, saber para qué quiero colectar este hongo, para qué me va a servir. Si lo que tú quieres es hacer una determinación taxonómica, como lo que hacemos los científicos, necesitamos varias cosas. Necesitamos una canasta, navajas, cuchillos, tal vez algunas palas, papelitos de papel encerado y nuestras bitácoras. La forma correcta para colectarlos, si vamos a determinar un hongo de manera científica, es colectarlos desde tratando de conservar todas las características del hongo, desde la volva hasta el sombrerito, conservando el velo, todo la mayor cantidad de caracteres posibles para que nos ayude a una buena determinación. La forma de colectarlo entonces es quitando la hojarasca y entrando profundamente para conservarlo todo
sacarlo y lleva el posterior tratamiento. Si nosotros no vamos a determinar los hongos y los queremos solo para consumo, necesitamos imprescindiblemente conocer o saber determinar qué especie de hongo estamos tratando. Si no tenemos seguridad de qué hongo es, si decimos, no sé si este sea comestible, como que lo vi en una imagen, pero no estoy segura, no lo consuman, es muy peligroso. Y no lo colecten también, porque es importante en el ecosistema. En caso de que sí sepan colectar, como los hongueros con su conocimiento valioso empírico que tienen aquí, ya saben que se comen. Entonces, lo que ellos deberían hacer es colectarlo con una navaja sin escarbar demasiado. Si llegaron a escarbar un poco, porque a veces sucede y se trae un poco de micelio, de todas formas, con un poco de hojarasca y tierrita, sin compactar, hay que cubrir el hoyito para que el micelio del que nos habló Mauricio no llegue a infectarse con patógenos o parásitos que luego maten el micelio, porque el micelio es el hongo verdadero. El micelio es bueno, los hongos se podría decir que es el organismo vivo más grande del mundo. Llega a medir hectáreas porque se expande por el bosque, forma micorrizas, asociaciones, comunicación. El bosque se comunica por medio de micorrizas, es la forma en la que ellos se hablan. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre las intoxicaciones o, como se diría técnicamente, micetismos. Los micetismos son la intoxicación por consumo de hongos tóxicos. Se diferencia de la micosis, porque la micosis es cuando te enfermas por hongos en la piel, de la micotoxicosis, porque esta se da cuando consumes comida con moho, con hongos en la comida, no es lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo dije? ¿Cómo dice que dijo? Micetismo. El micetismo se da cuando comemos hongos macroscópicos. Tenemos diferentes tipos de micetismos. El más importante y peligroso es el micetismo paloidiano. Podría decirse que el más importante porque en caso de que te llegues a equivocar con un hongo, no hay vuelta atrás, es muy probable que vayas a morir. Más que nada porque las primeras señales de que estás intoxicado se dan de 8 a 24 horas de consumo. Tiene varias fases. Primero es la fase gastrointestinal y después es la fase pues más peligrosa. En la fase intestinal, que es de las 8 a 24 horas, empiezas a sentir náuseas, vómito, temblores, espasmos, empiezas a tener diarreas muy fétidas, similares a cuando las personas tienen cólera. Y en estos casos tal vez es posible hacer algo con mucha hidratación, lavados gástricos y atención médica. Después es mejor que ya no se haga nada, más bien despedirse de las personas, porque se pone muy feo. Empieza a haber una hipertrofia del hígado y se empieza básicamente a destruir porque hay una interferencia entre las moléculas que presentan estas toxinas, que son amanotoxinas, interrumpen a una proteína que tenemos en el cuerpo que se llama polimerasa 2, lo que hace que no se puedan sintetizar proteínas. Y si no se sintetizan proteínas, entonces dejas de funcionar prácticamente. Es esencial que este proceso funcione de manera adecuada. Pues bueno, ¿qué hongos nos pueden dar este tipo de micetismo? No encontramos en esta ocasión hongos mortales, pero básicamente podríamos decir que se ven similares a esta, pero no tanto. Bueno. Sí, es una manita completamente blanca, más bien similar a esta. Imaginen que esta es completamente blanca, les llaman ángeles de la muerte, son Amanita virosa, Amanita verna, entre otras. Y
Hay otras especies, por eso es muy recomendable que si no conocen qué especie es el hongo que van a consumir o que van a colectar, no lo toquen, porque muchas especies se parecen muchísimo a comestibles. Por ejemplo, una anécdota histórica sobre este honguito, que es Amanita complejo cesárea, primordialmente consumida en Europa. Se llama Amanita complejo cesárea porque la consumía muchísimo el emperador César. Todos los hongos de este tipo que se encontraban las personas en esos tiempos tenían que ser llevadas al emperador porque solamente él podía consumirlas, si no, significaba muerte. La forma en la que murió él fue porque hay una amanita que provoca el micetismo faloidiano que se llama Amanita phalloides, en referencia a él se llama ese micetismo, que se parece mucho a eso, le dicen oronja verde en Europa. Se parecen muchísimo a estas, solo que son más verdosas, pero el color de las amanitas varía, de las amanitas y de todos los hombres varía con respecto al ambiente. Si hace mucho calor, mucho frío, si hay mucho viento, si hay agua, los colores cambian y por eso llegan a confundirse también. Entonces lo que hicieron con el César fue que le dieron Amanita phalloides en una sopa y pues fue letal. Después tenemos el micetismo parafaloidiano, que nos lo puede dar. Bueno, hay una amanita que se parece mucho a esta, que se llama Amanita panterina, solo que es más verdosa, más metálica. Lo que sucede con esta no es tan grave, pero sí puede llegar a serlo. La muerte se da en el 12% de los casos y en estos casos el daño también es hepático, también produce vómitos, diarreas, etcétera. Y como les dije, sí llega a producir la muerte dependiendo de la dosis que se consuma, el metabolismo de la persona y otros factores. Después tenemos el micetismo muscarínico, que se da por Amanita muscaria, que contiene moléculas que se llaman mucimol, muscarina y ácido iboténico. Este cóctel de metabolitos hace de este hongo un hongo alucinógeno, pero también tóxico. La muscarina produce daño hepático y el ácido iboténico produce algunas alteraciones en el sistema nervioso central, como alucinaciones. Es muy popular en la cultura porque las alucinaciones que da son particulares. Puede producir gigantismo o puede producir que te sientas muy chiquito. Por eso en Mario Bros, cuando llega el honguito se hace más grande, o cuando Alicia en el País de las Maravillas come honguitos, pues también se hace grande y se hace chiquita. Se cree que son las referencias a este hongo. Sí les recomiendo que no lo consuman porque les va a ir algo mal con su estómago, les puede dar muchos cólicos, vómitos, la van a pasar mal probablemente. Y después tenemos otro tipo de micetismo, que es el micetismo cerebral. No es tóxico, es el que les hablaba. Este micetismo se da por especies de hongos psilocibios que contienen psilocibina y psilocina. Estos hongos podrían confundirse a veces un poquito con estos, son los que crecen en la caca. Estos de aquí no son hongos psilocibios, pero se parecen muchísimo, por eso también les digo, hay que tener muchísimo cuidado. Este tipo de micetismo ya les expliqué, se une a receptores serotoninérgicos y produce alteraciones, alucinaciones, etcétera, pero de forma, usándolo como tratamiento, es una medicina muy poderosa y muy valiosa para tratar muchas enfermedades. También les recomendaría que, primero que nada,
no los consuman porque aquí en México son ilegales y pueden en temas legales meterse en problemas. En segundo lugar, porque la forma en la que llegues a consumirlos puede alterarte bastante. Si tú tienes predisposición a sufrir esquizofrenia o algunas enfermedades mentales y tus familiares llegan a tener este tipo de enfermedades, a veces podría, como todas las drogas, como la marihuana, como otras drogas, podría hacer que estas patologías se dieran de forma más acelerada, más drástica, y a eso se refieren las personas cuando dicen que se quedaron activas, cuando no bajó el avión. Por eso hay que consumirlos, si los consumen con muchísimo cuidado, y también no recomiendo el consumo porque son ilegales, pero si llegan a haber legislaciones que propicien su uso medicinal, estoy completamente a favor. Los estudios que respaldan los tratamientos contra antidepresivos, ansiolíticos, anti-Alzheimer son vastos, son inmensos y realmente, pues sí, maravillosos. Y no sé si tengan alguna duda. Bueno, para terminar nuestra charla, sí quería terminar con unos cuantos comentarios, como lo es, ya que Marce les presentó todo sobre las toxinas de los hongos y todas las intoxicaciones que son increíblemente interesantes y complejas, como pueden ver, casi no le puedo enseñar ejemplos, y yo tampoco, de los más emblemáticos hongos que hay aquí, puede que, algunos no son comestibles, sí, algunos son comestibles, otros no, y así, pero no estamos encontrando esas especies tan emblemáticas. ¿Y por qué? Porque se debe al cambio climático y se debe a la sobreexplotación de los recursos. Mucha gente de aquí que es turista, llega y arranca los hongos, y como lo hace mal, de manera errónea, y incluso arrancan a montones, algunos para comérselos así, lo que están haciendo es dañando el micelio y hace que ya no crezcan esas especies, y van cada vez a aparecer menos. Entonces es muy importante conservarlos. Hay que tenerles respeto y hay que tener conocimiento previo para realmente tener el propósito, ¿no? Si no tienes un verdadero propósito así muy importante, entonces mejor, como dice Fer, tomémosles fotos, investiguemos. Hay una página que se llama Naturalista, donde la gente común puede subir sus observaciones, y hay incluso guías en esa plataforma que pueden decirles esta sí es esta especie, y ustedes así se inculcan más, se educan más. Ahora, como pueden ver, estos 30 minutos que tuvimos aquí son pocos para reducir el montón de temas tan complejos, tan diversos y tan interesantes de la micología. Pero todos los que se quieran quedar, que tengan una duda, por favor, no duden en preguntarnos, porque nosotros, nuestra gran importancia aquí es que todos se queden con un conocimiento. Como pueden ver, Marce es experta en todas las intoxicaciones y cuestiones neuronales, entonces la verdad es una excelente charla la que da ella, y entre los dos podemos resolverles cualquier pregunta sobre si hay una especie que ustedes conocen y no saben si es comestible o medicinal, o qué otros tipos de usos más se le dan a los hongos. Todo eso pueden preguntarnos a nosotros. Igual ya pasamos con cada uno de ustedes para que ya todos se queden sin dudas, aprendan algo, y nosotros también nos quedamos con la tranquilidad de eso, ¿no? Entonces, pues, gracias ahora sí a todos por su atención. Esperamos que les haya sido de su agrado y que se hayan quedado con algo. Gracias.